Les doy la bienvenida. Esperamos que todos se encuentren bien, sin importar desde qué parte del mundo sintonizan este programa. Procedamos, porque la investigación debe comenzar. El 14 de diciembre de 2004, 8 agentes del Grupo Jabalí acudieron tras la denuncia de un suceso extraordinariamente inusual, algo que rara vez se presencia, y que ante cualquier espectador provocaría asombro y desconcierto. Aunque prácticas semejantes han existido a lo largo de la historia, en la actualidad se consideran actos inhumanos y abominables. El canibalismo, es decir, la ingestión de miembros de la propia especie. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron una escena sobrecogedora y espeluznante. El protagonista fue identificado como Gumaro de Dios Arias, quien en el interior de su vivienda tenía diversos guisos y asados cuyo ingrediente peculiar fue reconocido como Raúl González, su amante. Gumaro de Dios nació el 7 de abril de 1978 en La Subenera, Tabasco, México. Era hijo de Candelario de Dios y Nana Arias y tenía 10 hermanos. A los 6 años sufrió abuso por parte de un familiar. A partir de ese momento su conducta comenzó a modificarse. Se le veía jugar con muñecas y, al interactuar con otros niños, decía ser una niña. También manifestaba atracción por ellos. En ocasiones, representaba ser pistolero gritando «Soy un chico malo», y en otras, afirmaba «Soy una mujer mala». Aunque su comportamiento no era habitual, al ser todavía un niño no se le prestó mayor atención. Con el paso del tiempo, sin embargo, esos traumas se profundizaron. En su adolescencia sufrió un accidente al ser atropellado por un tráiler. Tras recuperarse, persistieron conductas extrañas. Se apartaba y se le observó acariciando una yegua. Cuando estaba a solas, mantenía relaciones con ella y fantaseaba que se trataba de una mujer estadounidense con la cual tendría hijos. En la adolescencia, presentó un retraso mental leve y síntomas de esquizofrenia. Hablaba solo y reía sin motivo. En el trabajo mostró marcada desidia. Cuando se le solicitaba colaborar en el campo, decía que no quería ser campesino y permanecía acostado sin hacer nada. Por las tardes salía a embriagarse y se le vio consumir drogas con regularidad. Quienes lo observaban aseguraban que a veces se comportaba como mujer y otras como el mismo Gumaro. A los 14 años, cansado de la inactividad y el mal comportamiento de su hijo, su padre lo enlistó en el ejército. Lejos de reformar su conducta, Gumaro sostuvo conflictos en la institución. Agredió a un subteniente por lo que fue arrestado y enviado a una celda. Al salir, dominado por la ira, tomó un cuchillo y lesionó al subteniente en el tórax y en las piernas y huyó del servicio militar. Regresó a la ranchería en Subenera, Cárdenas, Tabasco, y su adicción a diversas sustancias se intensificó. En un episodio de locura abusó de su sobrino de apenas 1 año de edad. El menor quedó en estado grave. La familia ignoró inicialmente al agresor, hasta que él confesó lo sucedido tiempo después. En el año 2000 fue detenido y conducido al penal de Cárdenas. Creyó que la detención respondía al abuso del niño, pero al finalizar su sentencia, supo que el motivo era el robo de una grabadora y 5 camisas. Cumplió 1 año y 6 meses. Al no recibir visitas familiares, decidió trasladarse a Chetumal, Quintana Roo. En 2004, en Mahahual, una zona maya junto al mar, un sujeto lo confrontó con un machete. Tras ser insultado y humillado, Gumaro aprovechó un descuido para arrebatarle el arma y filetearlo como si fuera un pescado, dejándolo tirado. A partir de esa noche, afirmó haber sido perseguido por el espíritu del hombre, que lo atormentaría hasta sus últimos días.
Posteriormente se internó en la región del Petén, entre México y Belice, donde deambuló hasta hallar una construcción en la que residió por algún tiempo. Allí conoció a un anciano que se autodenominaba el Sabio, un brujo maya, a quien le prometió asesinar a 3 personas. En aquel poblado conoció también a un joven de 19 años, Raúl González, apodado el Pelón o el Guacho, cuyo tatuaje distintivo representaba a una mujer. Raúl, desertor del 31 Batallón de Infantería por haber sustraído un arma, congenió con Gumaro. Ambos eran consumidores de alcohol y drogas. Su relación evolucionó de amistad a un vínculo íntimo. Vivían en una palapa abandonada ubicada a 100 metros del kilómetro 216 de la carretera Chetumal a Playa del Carmen, destinada originalmente a un fraccionamiento residencial. Al carecer de recursos y empleo, ocasionalmente robaban artículos de casas en la ciudad costera y ofrecían servicios sexuales a turistas a cambio de dinero. El 12 de diciembre de 2004, lo que sería la historia terrorífica de Gumaro de Dios comenzó a escribirse. Ese día consumían drogas y alcohol como de costumbre. Al agotarse la bebida y no disponer de dinero, Gumaro recordó que Raúl le debía 500 pesos y se los reclamó para comprar más alcohol. Raúl afirmó no contar con la suma. Esto enfureció a Gumaro. Enardecido, tomó un grueso cable eléctrico y golpeó a su amante hasta dejarlo inconsciente. Lo colgó y cuando Raúl recobró el sentido, volvió a reclamarle el dinero. Al responder que lo había gastado, Raúl recibió un bloque de concreto arrojado por Gumaro en la cabeza. Una vez en el suelo, Gumaro lo golpeó repetidamente hasta notar que su cráneo parecía aplastado. Al comprobar que aún se movía, colocó el cable alrededor de su cuello y lo jaló con fuerza hasta que dejó de moverse, tras lo cual lo colgó nuevamente. Esa misma noche, en un estado de euforia, Gumaro concibió la idea de consumir carne humana. Tomó un cuchillo y procedió a seccionar el cuerpo. Incluso extirpó el tatuaje. Lo abrió para extraer las vísceras y cortó el muslo izquierdo en filetes. Preparó caldo con las entrañas en un recipiente con agua. La grasa la aprovechó para calentar tortillas en un sartén. Asó el corazón, algunas costillas y un riñón en una parrilla. Al día siguiente cocinó la otra pierna de manera similar y probó tiras de carne cruda y 4 costillas, alimentándose con la carne de su pareja durante todo el fin de semana. Con el tiempo, la proliferación de moscas le provocó repulsión y dejó de consumir las costillas restantes. Posteriormente, un joven conocido como La Parca se acercó a la palapa y fue recibido por Gumaro, quien le ofreció un trozo de carne. El visitante percibió un aspecto extraño en el alimento. Al inspeccionar el interior de la vivienda, observó restos humanos por todas partes y, horrorizado, se retiró. Rápidamente se difundió el rumor de lo sucedido y los vecinos acudieron a corroborar el testimonio. Al arribar a la palapa, vieron a Gumaro manipulando extremidades a la luz del día, pero ninguno supo cómo proceder hasta que un taxista alertó a la policía municipal y a la policía judicial. Eran las 7:40 de la mañana del martes 14 de diciembre de 2004, cuando 8 agentes del grupo Jabalí llegaron al lugar reportado. Quedaron consternados ante lo que encontraron. Gumaro dormía junto a los restos del cadáver, recostado en una hamaca y abrazando el torso en estado de putrefacción, sin cabeza ni extremidades. También encontraron ingredientes empleados para la elaboración de la carne: una hielera con cervezas, residuos de inhalantes y un cepillo de dientes impregnado de sangre y fragmentos de carne cruda,
Uno de los agentes le ordenó levantarse. Lo esposaron. Describieron su aspecto como el de un animal, similar a un hombre primitivo. El caso acaparó inmediatamente los titulares de los noticieros y periódicos de todo el país. En entrevista, Gumaro declaró: «Se me ocurrió sacar todo lo de adentro, el corazón y las costillas. Estaba rico, sabía a borrego, por eso me comí el riñón. Solo dejé los pellejos porque estaban muy correosos». Tras su detención, aceptó los cargos imputados y no mostró arrepentimiento. Afirmó incluso que no se arrepentía y que siempre había tenido la inquietud de probar carne humana. Fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde los demás internos se negaron a compartir celda con él. Durante su reclusión en la cárcel municipal de Playa del Carmen, Gumaro de Dios sembró terror entre la población penitenciaria por su agresividad. Relatan que en una ocasión se cortó parte de la oreja izquierda para comérsela, alegando que extrañaba el sabor de la carne humana. Meses después, amenazó con atentar contra el cocinero del penal, argumentando que los alimentos carecían de sabor. Durante su estancia fue temido incluso por reos de alta peligrosidad. Hablaba en solitario, miraba fijamente a los demás y muchos temían que, en un arrebato, intentara devorarlos. Cuando periodistas y psiquiatras lo visitaban, se presentaba diciendo: «Hola, soy el caníbal», como si se sintiera orgulloso de su acción, por lo que comenzaron a administrarle tratamiento. Recibía antidepresivos y somníferos que lo mantenían dormido durante periodos prolongados. Por ello, el 20 de marzo de 2007, un juez ordenó su traslado a un centro de readaptación social en el estado de Morelos. Al ser considerado enfermo mental, allí fue sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas con el fin de determinar su situación legal. En septiembre de 2008, retornó al Centro de Readaptación Social de Chetumal, donde lo separaron del resto de los internos y lo alojaron en una celda especial, dado que numerosos testimonios le atribuían un apetito insaciable por la carne humana. Sin embargo, también cabría la posibilidad de que esa reputación respondiera a una estrategia para disuadir a quienes pudieran enfrentársele y así aparentar amenaza. Los estudios practicados permitieron diagnosticarle esquizofrenia paranoide, patología caracterizada por delirios persistentes y alucinaciones auditivas que alteran su relación con el entorno y su percepción de la realidad. Manifestó que continuaba en la búsqueda de su tercera víctima y que, aparentemente, ya la había localizado. Un recluso que, según sus propias palabras, le provocaba una intensa ira. Añadió que, cumpliendo su promesa, el sabio le otorgaría lo pactado y que, una vez consumado ello, viviría hasta 150 años más. Afirmó asimismo que matar equivalía a arrebatarle la vida a un pollo. Relató que, al devorar a su amante, había adquirido todo su poder y sus habilidades, de modo que el sujeto consumiría partes de él. Como Raúl, su pareja, era hábil como albañil, ahora él sería aún más competente en ese oficio. Las pruebas también evidenciaron que padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A solo 4 años de ello, el martes 11 de septiembre de 2012, falleció en el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo, a los 34 años de edad. Fue sepultado en la ranchería Azucena, municipio de Cárdenas, Tabasco. Su caso inspiró la canción Caníbal, interpretada por Kim Kie y Lupe Esparza,
la cual se utilizó como tema de la película argentina La hija del caníbal. Además, dio lugar a un libro titulado La Palapa, donde Gumaro de Dios asesinó y devoró a un hombre. Posteriormente se reabrió una oficina de comercialización de lotes para otro proyecto de vivienda residencial, constituyendo un suceso notable que estimula la imaginación y la reflexión ante la imposibilidad de descifrar los recovecos más profundos de la mente humana. No olvides suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales, cuyo enlace figura en la descripción. Este fue El Criminalista Nocturno. Hasta pronto, o tal vez no.